damos la bienvenida a nuestra mesa número 16, oficialmente la última mesa de ponencias de este increíble congreso. Se llama Cuerpos, Escenas Poéticas 3. Y tenemos 4 exposiciones súper interesantes. Y vamos a repetir las reglas de juego para que tengamos todos las mismas reglas puestas. La idea es que cada quien pueda tomarse 10 minutitos para exponer su trabajo. Acá vamos a poner una alarma que es muy ordinaria, pero que suena a los 10 minutos, porque lo que más nos gusta de estos encuentros es poder discutir al final de los trabajos. Primero vamos a dar espacio a todos los trabajos y luego un espacio para conversar, para opinar, para preguntar, para discutir. Dicho esto, y mientras sigue entrando gente con mucha alegría, le vamos a dar la palabra a Gino Luque, de Perú. Ay, qué raro verme ahí, ese gesto congelado malísimo. Gino Luque desde Perú decía, su trabajo es la autorreferencialidad de los cuerpos en la autoficción teatral. Hola, En muchas cualquier gracias. momento. Te Sí, estamos escuchando perfectamente, pero todavía ahí te vemos, hermoso. sí, ya, Dale. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para acompañar mi exposición con unas diapositivas y voy a leer para tratar de ceñirme a los tiempos. Espero no pasarme, o sea, he hecho todo para verlo. Entonces, vamos a poner esto y, y listo. Entonces, bueno, empiezo. He titulado esta reflexión como la autorreferencialidad de los cuerpos en la autoficción teatral. Vamos a poner el cronómetro. Quisiera iniciar mi intervención citando un fragmento de La ira de Narciso, del dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, referente por excelencia de la autoficción teatral en la escena contemporánea, cuya obra se caracteriza precisamente por indagar de forma radical y abismal en las posibilidades y límites de esta poética. El pasaje en cuestión, que corresponde al inicio de la pieza, por un lado nos obliga a repensar la dinámica de los pactos de recepción de la autoficción desde el teatro, y por otro nos enfrenta al problema de determinar quién habla en escena cuando el performer declara que enuncia su discurso desde una supuesta identidad no ficcional. El texto que citaré es el siguiente. Antes de empezar, quisiera dejar una cosa en claro. Yo no soy Sergio Blanco. Mi nombre es Gabriel Calderón. Es decir, que esto que ustedes están viendo no es Sergio Blanco. O mejor dicho, este que está aquí no es Sergio Blanco, sino Gabriel Calderón. Yo voy a hacer todo lo posible para parecerme a él, para ser él. Bueno, no precisamente él, Sergio, sino su personaje, es decir, el personaje de Sergio. Voy a hacer entonces el esfuerzo de ser él y les ruego a todos ustedes que también hagan el esfuerzo de creer que soy él. Fin de cita. ¿De qué manera este pasaje nos permite revisar la particularidad dinámica comunicativa que se produce en un espectáculo autoficcional? Para resolver ese interrogante, siendo conscientes de que la teoría de la autoficción surge desde el campo de la narrativa, conviene partir de una definición del género suficientemente amplia, de modo tal que permita incluir sin dificultades en ella al teatro. En ese sentido, se puede entender a la autoficción como un relato que se presenta como ficcional y donde autor, narrador y protagonista comparten una misma identidad nominal. Esta, sin embargo, no debe ser concebida desde la exactitud matemática, sino como una identidad aproximada, fluctuante y ambigua. Se podría añadir a esta caracterización la necesaria presencia del autor proyectado ficcionalmente en la obra, la conjunción de elementos factuales y ficcionales en la composición del relato, y que no es suficiente con que el paratexto o el propio texto enuncien que el contenido autobiográfico del relato deba ser leído como ficción, sino que es el propio relato quien debe generar estrategias textuales que estén orientadas a construir una narración en dicha clave. A partir de ello, se puede describir el pacto de lectura de la autoficción sobre la base de los principios de identidad y de veracidad, lo cual da como resultado una estructura híbrida, ambigua y contradictoria. Así, en la autoficción, al atribuírsele al protagonista y al narrador el mismo nombre del autor, se genera la expectativa de que éste se compromete a decir la verdad sobre sí mismo,
como en las autobiografías. Pero el texto se rige al mismo tiempo por las convenciones de un relato de ficción y queda, por tanto, exento de las exigencias de la factualidad. Como consecuencia de esta estrategia narrativa, donde la identidad se afirma y se contradice al mismo tiempo, lo verdadero parece ficcional y lo ficcional verdadero, lo cual provoca una incertidumbre y una inestabilidad inquietantemente placenteras en las tareas interpretativas del receptor. Este planteamiento, trasladado al campo escénico por Mario de la Torre, Mario de la Torre ensaya la siguiente definición de autoficción teatral, trasladando este planteamiento al campo escénico. La definición, cito, sería: en la autoficción teatral se debe presentar la coincidencia de cuatro elementos: el autor dramático, el director de escena, el actor y el personaje. Así, la autoficción teatral consiste en una representación escénica con una narración homodiegética donde se da la coincidencia en la misma persona del dramaturgo, el autor, el actor y el personaje, en la que lo narrado se ubica en una posición ambigua entre el pacto de ficción y el pacto autobiográfico. Se trata de un posicionamiento híbrido entre esas categorías que introduce al espectador en un estado de incertidumbre, al no poder distinguir si lo observado tiene referencialidad en el mundo real o bien se ha sido creado para su representación escénica. A partir de esta propuesta, se desprende que la autoficción teatral paradigmática, donde se cumple estrictamente la fórmula, es un espectáculo unipersonal, donde aquel único intérprete es también el autor tanto del texto, si lo hubiera, como de la puesta en escena, y donde este único performer además se representa a sí mismo. Sin embargo, cabe preguntarse, a partir de la cita del inicio, qué sucede con aquellas autoficciones teatrales absolutamente legítimas donde el autor no comparece en escena, es decir, cuando no necesariamente se produce la coincidencia de identidades entre autor, director, personaje y actor. Al respecto, sostengo que ello, antes que invalidar la empresa autoficcional, complejiza más aún el juego de identidades al insertarlo en una dinámica metateatral. Para comprender los alcances de este fenómeno, propongo enmarcar el acuerdo de lectura de la autoficción literaria en el pacto que organiza la recepción teatral propiamente dicha, el cual fue sintetizado por Jorge Luis Borges cuando afirma acerca del oficio del actor lo siguiente: el actor es, en un escenario, quien juega a ser otro ante un concurso de personas que juegan a tomarlo por aquel otro. En la dinámica ahí descrita quedan establecidos los dos principios que ordenan el funcionamiento de la dinámica teatral: la simulación y la denegación. Lo primero nos remite al ámbito de la mímesis como modo de imitación, es decir, el procedimiento poético por medio del cual el relato se presenta delante del espectador sin la mediación de una voz narrativa, sino a través de personas que simulan estar haciendo cosas que en realidad no están haciendo. Y lo segundo tiene que ver con la suspensión de la incredulidad, a saber, el funcionamiento psíquico que permite al espectador ver lo real concreto en escena y adherirse a ello por ser real, sabiendo y no olvidando que ese real no continúa fuera del espacio de la escena. Por tanto, debido a los principios de simulación del actor y de negación del público, todos los elementos del hecho escénico se encuentran desdoblados, es decir, son reales, en tanto concretos y materiales, pero al mismo tiempo son representación. Debido a este carácter dual de todo elemento en el teatro, donde todo es signo de otro signo, el teatro puede ser, o mejor dicho, es real y ficcional al mismo tiempo. Por ello, el teatro es un arte donde el carácter ambiguo y contradictorio de la poética autoficcional se puede no solo potenciar y complejizar, sino que es una disciplina donde su exploración es todo lo contrario a un ejercicio caprichoso o excepcional. En realidad, casi pareciera que el teatro es el lugar natural de la autoficción o quizá su destino final. De esa manera, de este modo, a partir de los principios de simulación y de negación que organizan la semiosis en el teatro, cabe preguntarse qué ocurre en la autoficción teatral con la referencialidad del signo, es decir, cómo se da la interacción entre lo ficcional y lo factual en los textos y espectáculos dramáticos, y qué tiene de particular. Lo que ocurrirá será que en el teatro los referentes necesitarán concretarse en signos materiales en la escena y por tanto las identidades nominales proyectadas en la autoficción literaria se tendrán que encarnar en concreciones específicas en la autoficción teatral. Así, el juego ambiguo y contradictorio de identidades, que es una abstracción en la primera, adquiere en la segunda presencia en el cuerpo y voz de un actor. De esta manera, la materialidad inherente a la dimensión espectacular del teatro potencia la ilusión de realidad que busca provocar la autoficción y por ello potencia también la inestabilidad interpretativa del espectador frente a los hechos relatados en escena. Volvamos sobre la cita que abría esta comunicación. Probablemente para este momento resulte una obviedad afirmar que Sergio Blanco, el autor de aquellas palabras, no es quien realmente habla en escena, sino, según se declara en el texto, es Gabriel Calderón haciendo de Sergio Blanco, es decir, parecería tratarse de un actor interpretando un papel.
Sin embargo, en aquel fragmento, en el montaje donde Gabriel Calderón efectivamente protagonizaba la puesta en escena, cabe preguntarse qué ocurre cuando Gabriel Calderón afirma ser Gabriel Calderón. ¿Es realmente Gabriel Calderón? ¿Es el Gabriel Calderón real? Todo ello nos conduce a la pregunta acerca de quién habla en escena en la autoficción teatral, lo cual nos lleva al problema de la referencialidad de los cuerpos en la autoficción. Para abordar este problema, quisiera llamar la atención sobre una particularidad del género teatral. Es el poder de la escena para convertir en ficción todo cuanto pasa por ella. Como consecuencia de este rasgo propio del teatro, en el escenario todo es real, pero esa realidad es al mismo tiempo negada en tanto es o forma parte de una ficción. Así, si bien los elementos de una puesta en escena son todos concretos y tangibles, son también signos de otros elementos ausentes que pertenecen a su vez a otro nivel de realidad. La cita de la ira de Narciso con la que se abría esta breve disertación complejiza sobremanera este fenómeno por medio de un dispositivo de juegos especulares y metateatrales. El dispositivo escénico de la obra indica que un único actor, Gabriel Calderón en la puesta en escena original, interpreta a los dos personajes de la pieza, los dramaturgos Sergio Blanco y Gabriel Calderón. Así, de acuerdo con esta convención, en la pieza se estaría produciendo la identidad nominal entre autor, director, protagonista y actor, supuesta dinámica paradigmática del pacto autoficcional. Sin embargo, la secuencia de identidades se ve problematizada, dado que el personaje donde confluyen todas estas identidades no será interpretado por el autor, sino por otro actor, quien además se representará a sí mismo en el montaje. De esa manera se crea la ilusión de correspondencia entre el Sergio Blanco real y el personaje Sergio Blanco por la identidad nominal que comparten, pero la narración incluye también acontecimientos absolutamente imaginarios, como por ejemplo el imposible hecho de que Sergio Blanco haya muerto descuartizado en Eslovenia. La convivencia de ambos tipos de acontecimientos en la composición del relato proyecta una sombra de dudas sobre todo lo narrado y pone así en suspenso el estatuto de factualidad del relato. Asimismo, la configuración del dispositivo del montaje produce que en escena Sergio Blanco sea y no sea Sergio Blanco, en la medida en que si bien la coincidencia de identidades está avalada por la correspondencia nominal, al mismo tiempo la ilusión es quebrada debido a que el personaje está encarnado en el cuerpo y voz de Gabriel Calderón. Y para introducir mayor complejidad a esto, Gabriel Calderón es presentado en la dedicatoria de la obra por el autor como mi otro yo. Entonces, Gabriel Calderón representa a Sergio Blanco, es una figura de identidad y de alteridad simultáneamente. La presencia de Chino, Gabriel Calderón... perdón, Chino, ya pasaron los 10 minutos, así que tendrías que saltarte a las conclusiones. Sí, estoy bien, me falta un párrafo, eso es lo Dale. último. A su vez, la presencia de Gabriel Calderón en la obra es una estrategia de construcción de la verosimilitud del relato. De hecho, que los dos personajes de la pieza sean interpretados por este refuerza el soporte autoficcional del texto. Por el contrario, si el personaje de Gabriel Calderón fuera interpretado por otro actor, la obra en sí se leería como un evento ficcional, con lo cual perdería su anclaje fáctico y dejaría de producir los efectos propios de la autoficción en el plano de la recepción. En ese sentido, Gabriel Calderón, en tanto es un actor real y en tanto es un personaje de la ficción que hace de sí mismo y de otros, funciona como un puente entre la realidad y la ficción. A la vez, en sí mismo, es una performance de la propia idea de autoficción. Es decir, junto con Sergio Blanco, logran el aparente imposible de la autoficción teatral, ser y no ser al mismo tiempo en escena. Gracias. Muchísimas gracias, Gino, muchas gracias. Pasamos entonces a la segunda, esperen que me perdí de mesa, acá estamos. Teresa, adelante. Teresa Hernández, de Puerto Rico. Esperen, que acá hay que cambiar. Caminar y comenzar, bravatas. Esta es toda mi historia. Sal, aridez y cansancio. Una vaga tristeza indefinible, una inmóvil fijeza de pantano y un grito allá en el fondo. Topografías del escritor puertorriqueño Luis Palesmato. El 5 de marzo de 2018, a poco más de 5 meses del huracán María y a 2 años de la imposición de la Junta de Control Fiscal por parte del Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley Promesa, una marejada ciclónica de gran escala irrumpió en el norte de la Isla Grande del archipiélago puertorriqueño. Todavía sentíamos en carne viva la devastación por las pérdidas humanas,
sociales y ecosistemas. Gracias. Y ecosistémicas que supuso uno de los huracanes más grandes en la historia del Caribe y que junto al imperialismo estadounidense y la obediencia del gobierno local profundizaba nuestro dolor, coraje y miseria. Lo que quedaba por destruirse tras el paso de María pareció completarse con la marejada. El mar devastó, pero también reclamó muchas construcciones ilegítimas en la zona marítimo terrestre. En esos días, en el pueblo de Camuy, al noroeste de la Isla Grande, escuché por primera vez el término bravatas para referirse a la reciente marejada. El vocablo implica mar picao, amenaza, advertencia, desafío, desborde. Como fenómenos literales y también como metáforas, las bravatas me hablaban de nuestro sentir en tiempos inciertos y ruinosos. La palabra me cautivó y con esa fuerza que provoca aquello que de primera instancia deslumbra, supe que algo pasaría. Las palabras, sin duda, son experiencias sensoriales, imágenes que se mueven, que activan, detonan el hacer en mi práctica. En la estela de la destrucción y la incertidumbre, el mar me enseñó. Me propuso comenzar otras maneras de vivir la vida común y de asumir mi práctica artística. El mar murmura ininteligible, somáticamente, nuestra historia trágica submarina, nuestros genocidios, esclavizaciones, migraciones forzadas. También propone conexiones con el pasado y el presente de otras islas, de otros territorios. Entonces, abandoné el hábito de entender la experiencia isleña como aislada y de ver el mar como un abismo que separa, dándome más bien como epicentro de nuestras historias, afectos y sensaciones. Comencé a vincular el mar, su accionar y las erosiones costeras, sociales y políticas con temáticas ambientales más amplias en el contexto de la crisis climática y con la sobrevivencia colonial histórica que carga mi cuerpo de mujer madura. El cuerpo, foco, medio y lugar indiscutible de mi práctica, es Isla Agua, asamblea de islas nenas, islotes, cayos y mogotes, conexión con los caribes que sobreviven y viven. El mar avisa y reitera no olvidar que nuestra sobrevivencia no es de ahora, que la incertidumbre es y ha sido condición colonial, que nuestra erosión de vida, nuestro ser desplazado, nuestra borradura es de siglos, solo que ahora es hipervisible, multidimensional, solo que ahora estoy tanto más cansada. El cansancio como sensación, condición, emoción continua es de ese mar el fondo. Mi plataforma artística de investigación, bravatas, sal, sargazo y cansancio, emergió de todo esto. En tanto artista transdisciplinaria, caribeña, nacida, formada y deformada, en un país sometido a más de 5 años, más de 5 siglos de colonización, soy optimista. Sostengo una práctica ordinaria y extraordinaria que transmuta en aras de mantenerse viva en los tiempos de incertidumbre extrema y sobrevivencia precarizada que impone el régimen neoliberal. Por eso, las operaciones de mi práctica escénica, que siempre habita los entre la performance, la danza experimental, el teatro, el video, la escritura y el lenguaje del espacio, se han transformado traduciéndose en otros formatos, gestos visuales, imágenes en movimiento que a veces documento a través de la cámara. Pero a pesar de la inclinación a formatos visuales con herramientas digitales, sigo trabajando desde y para un lugar muy artesanal. El cuerpo, como espacio multidimensional, es mi territorio de enunciación, instrumento de registro y medio de proyección. Por otra parte, el tempo de mi práctica se ha venido tomando cada vez más incierto, más lento, como el caminar del caracol de tierra. Los personajes dejaron de ser la fuerza motora principal. Sobrevino la ciudadana erosionada, ahogada, la imagen o presencia mítica histórica, a veces humana y otras no.
El arruinamiento de los espacios culturales en el país y la urgencia de las bravatas me replantearon también la relación con el espacio escénico, con la costa, que era ahora mi escenario. Además, el formato y metodología de plataforma de investigación artística, en lugar de perseguir un proyecto o producción cerrada, me ha permitido gestar, investigar y accionar al mismo tiempo, proceso al que he llamado investigaciones en vivos, o sea, improvisaciones estructuradas. Estas los hago sola y acompañada y sola. Así se crean gestos performáticos y productos estéticos que se continúan, revisitan o reformulan constantemente. No menos importante, esta manera de trabajar, las investigaciones en vivo, me apoya para sostener mi vida personal, aceptar tanta limitación, practicar algo así como un heroísmo vencido. Todo bravatas se encarna en mi cuerpo de mujer madura, que se busca y se encuentra en una genealogía feminista apenas reconocida en nuestro país. Andar con un cuchillo en la boca, acuchillando estructuras coloniales, trepando derrumbes costeros, meciéndome en el sillón en espacios ruinosos, convocar caminatas con la presencia mítica de la eriza o con el personaje de Lázara, cabaretear desde lo agónico con mi sidra, la batutera, mi saguada, la mujer banda y mis resilience, hacer objetos, conceptos como la cama de descanso para emprendedoras y el mapa Caribe de Sal son algunas de las poéticas feminizadoras que las bravatas dejan y toman en el panorama de las artes efímeras puertorriqueñas. La costa sobrevive y desaparece como yo, como nosotras. Clama, se derrumba, se erosiona por el robo, el abandono y la subyugación al imperio del capital de la banca de inversión. Pero la mujer del cuchillo en boca murmura en grito: cuídense los culpables, que las bravatas insulares pueden llegar a sus escondites. Mientras mis resilience, con tacos en los pies, balanceándose sobre una silla minúscula en bikini con la bandera de resistencia, advierte: yo no soy tu souvenir. La eriza, hecha de abanicos de mar, cortezas de palmas, retazos de rollos de hilo de pescar, sogas, gafas, mallas de plástico, desechos con y sin huellas de coral, en su caminar lento, respirando por los pies, en peligro de desaparecer como el paisaje, como la gente que vive aquí y que vivimos allí. Camina para comenzar, para rabiar, para reclamar el estar, con cuchillo en boca, con las púas erizadas. Y de un abismo submarino aparece la mujer de la concha, arrastrando un toldo azul cubierto de sal marina, a ras del suelo. Aprende del molusco, se mueve lenta, gelatinosamente, trasladando el peso, deshaciendo las coyunturas, volviéndose pura existencia para los mundos por venir. Gracias. Cuidado, cuidado con la Tere. Bueno, increíble. Sí. Espera, si vas a comentarlas. Sí, bueno, esas mis Puertopians. No, es que si no, no te escuchan en el Zoom. Ok, esas mis Puertopians que están descuartizando el mapa de Puerto Rico. Esa es mi resilience, ¿ves? Que está con el bikini de la bandera negra. Esa es la eriza caminando por el barrio de Puerta de Tierra, que prácticamente está completamente vendido y todavía hay como un poco de gente así tratando de luchar, pero la realidad es que casi se ha perdido. Y esa es la mujer de la concha.
Ah, bueno, claro. Sí, la concha es un caracol, ¿verdad? Sí, no es concha. Pero no está mal. Porque hay algo de eso, ¿no? Que me gusta tener la concha en la boca. Porque es una presencia, aquí hay todo un discurso muy feminista, ¿no? Así que no está mal. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con de Damián Gonzalo Gini. Ahí estás. ¿Qué tal? Desde Uruguay. Buenas. Buenas, buenas. El título de su trabajo es El monólogo como estrategia. Exacto. Te hago una consulta, porque tengo para compartir pantalla, pero es de otro dispositivo que está como participante. ¿Se puede? Sí, yo supongo que sí, perfecto. Sí. Decinos cómo figura ese otro participante, qué nombre tiene. Damián Gini, igual que este, digamos. ¿Lo encontraron, chicos? Okay. Ahí te están Sí, buscando para... Exacto. Listo. Bien. Ahora lo activo la pantalla cuando llegue el momento. Bueno, el monólogo como estrategia, en esta oportunidad lo que voy a presentar en realidad es como una suerte de comparación o de acercamiento entre dos obras de teatro que se dieron en una sala pública en Montevideo, se estrenaron en el año 2022. Una se llama El mundo ya se acabó un montón de veces y la otra se llama El desmontaje. La primera es una obra de un artista emergente, digamos, era su primer obra escénica estrenada, no su primer obra escrita, pero la primera estrenada, y El desmontaje es una obra de Jimena Márquez, que es ya una artista consagrada de las artes escénicas en Uruguay, ¿sí? Voy a ir un poco con la introducción de la ponencia, después vamos a ver unas imágenes de la obra para que tengan una referencia más o menos sobre todo del dispositivo escénico, y vamos a hablar un poquito de eso y la comparación, digamos, entre obras que tienen ciertas similitudes en su forma y en su planteo, pero que pertenecen como a momentos bien diferentes, de trayectorias bien diferentes de las artistas, ¿sí? Bien, desde los últimos años de la década del 2010 hemos asistido a los estrenos y reestrenos sucesivos de diversas obras de teatro con características compartidas, unipersonales con una protagonista mujer. Espectáculos donde, en la gran mayoría de los casos, la dramaturgia y muchas veces la dirección está llevada adelante por la actriz que ocupa ese rol protagónico. En una época plagada de nuevos lenguajes, estéticas y estrategias dramatúrgicas, este fenómeno resulta relevante en el campo teatral montevideano. Dentro de este fenómeno teatral, entonces, se inscriben en la temporada 2022 de la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís el estreno de las obras que mencionaba. Una de las principales interrogantes que motivan a esta ponencia es por qué dos dramaturgas, una en su etapa emergente y la otra ya consagrada por el medio, coinciden al mismo tiempo en presentar obras con características similares. ¿Qué elementos de índole social, personal o relativos a la trayectoria artística de cada una inciden sobre las decisiones estéticas de estas obras en particular? Estos elementos inciden sobre las formas de trabajo, sobre los procesos planteados para la creación. La idea es abordar este análisis proponiendo la funciona como una estrategia de... ¿Está bien? ¿Se me trancó? ¿O... No, dale, Bien, estamos perfectos. bien. Perfecto. Es plantear la idea de que estas obras monólogos funcionan como dispositivos de posicionamiento dentro del campo teatral uruguayo, ¿sí? Hay algo en la forma del monólogo que permite un acercamiento mucho más íntimo con el espectador, mucho más personal desde el punto de vista de la creación, y eso yo lo entiendo como una forma de posicionarse dentro del campo teatral, entendiendo el campo teatral como en términos burdianos, ¿no? O sea, es un terreno donde los distintos actores, actantes pelean, luchan por la legitimación y por obtener un lugar que les satisfaga. Entonces, un poco en esa línea vamos a ir. Voy a compartir ahora sí la pantalla. Un segundo. Bien. Aquí nomás el título de la presentación. Esto es como el banner, digamos, la presentación de la obra de Alejandra Gregorio. El mundo ya se acabó un montón de veces. Y aquí sí, unas imágenes de lo que es el dispositivo escénico, ¿no? Mucha luz fría, blanca, la presencia de la música constantemente, que ha sido como un factor, una variable bien importante en el proceso de creación, ¿sí? Es, como vemos, un monólogo para una actriz. Tiene la particularidad de ser un monólogo absolutamente poético,
es como es la actriz, actriz barra personaje, barra yo lírico, que le habla al padre, todo el tiempo se despliega la relación con el padre. Esto de que el mundo se acabó un montón de veces es porque este personaje todo el tiempo recuerda todas las veces que el padre le dijo que el mundo se iba a acabar. Al comienzo de los 2000, después en el 2012, después más adelante. Todo el tiempo recuerda a este personaje la promesa que le hizo el padre de que el mundo se iba a acabar y que finalmente el mundo nunca se acababa. Entonces ese es como un poco el leitmotiv de esta pieza, de esta presencia en escena. Hay un poco para ver también el movimiento, digamos, de la actriz en el espacio, todo amplificado. La sala esta, la Zabala Muniz, es una sala moderna, digamos, polifuncional en algún sentido, con muchas posibilidades, que no requeriría a priori amplificación, pero ellos utilizan la amplificación como una forma también expresiva para equilibrar la música, la voz de la actriz. Hay también parte del dispositivo. La lupera, el teclado, la guitarra eléctrica son otros actores más en esto, porque hay como una confluencia de todos los lenguajes, de alguna manera, en una misma horizontalidad. El desmontaje, entonces, la obra de Jimena Márquez, que acá Jimena Márquez, la dramaturga, lo actúa. En el anterior, Alejandra Gregorio dirige y escribe, pero no actúa. Eso es como un poco la diferencia, pero están siempre como muy relacionadas a los procesos de creación. Allí vemos el desmontaje. Es un dispositivo escénico sencillo, como dice el título, como desmontaje. Es una conferencia donde Jimena Márquez se desmonta un poco a sí misma. El dispositivo incluye lo que se ve, el espacio despejado, el escritorio con la computadora, unas uvas, una pantalla en el fondo. Hay otra pantalla, ahí va, a mano derecha del escenario, donde se transmitían, se mostraban un documental que estaba siendo producido, donde participaban otras figuras del teatro uruguayo. El que está allí justo es Gabriel Calderón, que lo mencionaba Gino en su ponencia. Bien, esta otra imagen como para ver más de cerca el dispositivo. Lo de las uvas tiene un sentido que ahora lo voy a presentar. Bien, eso simplemente como para tener algunas imágenes. Lo voy a dejar igual acá presente para que podamos volver. Bien, para hablar un poquito cómo se presentaban estas obras, digamos, en cartelera, cuál es el resumen de la pieza. El mundo ya se acabó un montón de veces, es una pieza teatral interdisciplinar en clave de recital, interpretada por una actriz y dos músicos. El cruce de las distintas disciplinas atraviesa la obra de forma transversal y de tal manera se nos presenta este unipersonal que se construye en su totalidad con música en vivo. Esta música no solo acompaña, sino que desarrolla un rol fundamental durante su recorrido. Es decir, en la presentación que la obra hace de sí misma no está marcada la anécdota, la fábula de la obra. Eso es algo que se empieza a desarrollar cuando arranca el espectáculo. Sobre el desmontaje, la obra dice así: Jimena Márquez se coloca a sí misma en escena para desmontar la experiencia teatral más relevante de su vida. Un híbrido entre conferencia, documental y obra que pone sobre la mesa una historia jamás contada en la que se entrecruzan el mito de Dionisos con sucesos biográficos que dialogan con un documental en el que dan testimonio diversas personalidades del teatro nacional. ¿tá? Hay un factor sobre la obra del desmontaje de Jimena Márquez. Cuando arranca la pieza, la propia actriz nos pide a los espectadores que hagamos un pacto de silencio con ella, nos pide encarecidamente que lo que se cuente en esa obra no salga de nosotros, que no lo andemos difundiendo, porque no solamente porque hay cuestiones personales de ella, sino que además parte del dispositivo juega con la sorpresa, entonces hay algo allí que tenemos que resguardar. Pero básicamente de lo que trata el desmontaje es de la historia de un hombre que intervenía obras de teatro en Montevideo. Durante una función de obras paradigmáticas del teatro, alguien del público se levantaba e intervenía sobre la escena. Eso es parte del desmontaje que hace Jimena Márquez. Lo que es particular del desmontaje es que ya todos conocemos como figura a Jimena, la conocemos como intérprete de carnaval, que es una de las áreas de las artes escénicas más desarrolladas en Montevideo, en Uruguay. La conocemos, da entrevistas, es docente, todos sabemos de ella, y por primera vez la vemos actuar en una obra de teatro cuyo personaje tiene su mismo nombre. Y es ella comentando sobre este suceso del Teatro Nacional y es ella desmontándose a sí misma en última instancia. Como que hay una relación, veo yo ahí, entre ambas obras. Este fenómeno del monólogo con personajes femeninos es algo que
como decía al principio, desde mediados del 2010 lo venimos viendo como reiteradas veces. Lo que es particular en el diálogo que pude hacer para esta oportunidad con ambas creadoras, con ambas dramaturgas, tanto con Jimena Márquez como con Alejandra Gregorio, es el hecho de que ambas estaban buscando por lados diferentes salirse un poco, escapar de su poética dramatúrgica previa. Alejandra Gregorio, que es una persona joven, recién egresada a una importante escuela de teatro, ella lo que dice es, estaba un poco cansada de participar y pertenecer a procesos artísticos que no me eran placenteros, donde había una centralidad del texto, una centralidad del autor, es decir, una dinámica hegemónica de producción, textocentrista, directorcentrista, jerárquica, y lo que ella buscaba con esta apuesta, con este grupo, porque a partir de este espectáculo después este elenco de artístico, técnico, escénico, conformó un colectivo que ahora se llama Accidente Geográfico. Lo que empezaron a buscar era la pluralidad y la horizontalidad entre los roles. No tanto hacer el texto de Alejandra Gregorio, sino, bueno, el texto como una pieza más. Ella propuso ese texto porque lo tenía, porque le interesaba, y empezaron a investigar con el sonido, con la actriz, con la palabra. El lugar de la palabra no tiene un lugar naturalista en esta pieza. Entonces hay un montón de elementos que surgen como estética porque hubo un proceso previo de desarme de las dinámicas conocidas del teatro y de pluralización de los roles. En el caso de Jimena Márquez, ella cuenta que sucedió como algo parecido, no del todo buscado, digamos, esa horizontalidad, pero sí le empezó a pasar, dice ella, que cada vez se empezó a interesar más por la visión de los diseñadores. Ella cuenta que este dispositivo, voy con el dispositivo de ella, ahí va, este dispositivo de la mesa, de la pantalla, de lo despojado, en todo caso el material blanco concreto, dice ella que es parte del gusto personal de la escenógrafa, que ella nunca pensó el dispositivo escénico así cuando escribió la obra. Cuando escribió tenía una pulsión personal que tenía que ver con desmontarse a sí misma en un montón de sentidos, pero no con algo escénico. Entonces ahí ella, que ya ha sido directora y que ha intervenido en más de una oportunidad sobre lo escénico, dice, no, hay mucho del proceso que tiene que ver con la relación que se da paralela e igual entre los componentes de la producción. Damián, discúlpame, ya ¿Sí? pasaron los 10 minutos, así que si Bien, podés tomarte voy uno a la para las conclusión. conclusiones, dale. Perfecto. Bien. Como conclusión, hay mucho para hablar de esto, pero yo lo que siento es que son dos artistas que en momentos diferentes de su carrera llegan un poco a lo mismo porque hay algo que está operando en el medio, que es un cambio en las formas de producción. ¿Tá? Formas de producción, esto, que ya no son de repente tan como hegemónicas o jerárquicas. Es particular también el hecho de que sean proyectos llevados adelante por mujeres que tienen adelante esa dinámica. O sea, me parece que no es casualidad que habla como de un marco, un ambiente, y sí me parece que estas obras son formas de posicionarse dentro del campo, porque es la voz de Alejandra Gregorio inmiscuida en la escena con otros lenguajes diversos escénicos, es Jimena Márquez que se desmonta a sí misma, una persona que tiene una carrera ya conocida y consagrada. Bien, una cosa nomás como último apunte, me parece que es posible reflexionar esto sobre un cambio de paradigma respecto a la conformación de los grupos de teatro colectivos artísticos. Sería necesario indagar en otros ejemplos, en otras poéticas con otras organizaciones grupales, pero resulta evidente la importancia de un buen clima relacional entre integrantes, a partir de lo cual la buena vinculación interpersonal y la libertad creativa surgen como un binomio indisociable. Esto hablaba mucho ellas también, como hay un lugar de la confianza y del acobijar, digamos, a la persona artista, que es lo que permite en última instancia el buen desarrollo del proceso artístico. Bueno, muchas gracias, un poco por ahí. Muchas gracias, Damián. Bien. Bueno, pasamos entonces a la última expositora de esta última mesa, que es Pilar Salvo, también de Uruguay. Sí, así Debe es, estar estoy por por ahí. acá. Muy bien, buenas. Buenas, El buenas título de tardes. el título de su trabajo es El cuerpo en muñecas de piel, de Marianela Morena, breve panorama acerca del teatro producido por mujeres en el Uruguay. Bien, bueno, yo también voy a compartir pantalla para mostrarles unas fotos. A ver si sale bien. Tenemos un pequeño delay, ya te aviso. Ok. A ver ahí.
No estás compartiendo pantalla, me dicen. Está cargando Bien, ahora. Para ver, yo ahí te hago el relato. Te hago el relato de los técnicos. bien, gracias. Ahí me avisan cuando esté, Ahí, supuestamente. perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Dale. Bueno, muy bien. Entonces, estas fotos son de la obra, bien, de la que voy a hablar, que bueno, es una obra también producida por una mujer, como venía hablando un poco Damián, así que bueno, vamos a tener muchos puntos de contacto por ahí. Bien, arranco a leer, así no perdemos más tiempo. Bueno, Muñecas de piel se inserta dentro de la larga trayectoria que posee Marianela Morena dentro del teatro uruguayo. Para la autora, el teatro es una forma de vivir, una forma de relacionarse con lo que uno cree y por lo tanto también un espacio de libertad. Además de estrenar obras en Uruguay, Morena ha realizado puestas escénicas en toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, obteniendo con esto un gran reconocimiento a nivel mundial. Sus obras se caracterizan por tomar personajes femeninos como protagonistas y relatar muchas de las desigualdades que han tenido que vivir, así como también reflejar la violencia de género, la cosificación de la mujer o los roles que tradicionalmente se les ha asignado. La autora, por lo tanto, tiene una notable trayectoria en todo lo relevante al teatro vinculado a la figura de la mujer y la identidad de género, y demuestra en toda su poética una extensa reflexión acerca de estos temas. Su dramaturgia también se ha caracterizado por buscar el desafío y desbordar los límites de lo establecido, asumiendo ante el espectador una actitud provocadora. Acerca de esto, de esta actitud desafiante, la autora sostiene: la escena es un acto sexual, un acuerdo promiscuo entre la verdad y la mentira, entre lo real y la ficción, en la que una no puede determinarse dónde empieza uno y dónde termina lo otro. Agrega más adelante en relación a la composición escénica que ella quisiera ser la más puta, abrir las piernas hasta sangrar, pero que no lo ha logrado. Y sigue: solo soy una puta con las palabras, de la intención de ser puta, la ilusión de pensarlo. Nada más he soñado, solo he escrito y he hablado sobre esto, hasta que entender que ser puta no era lo mío en el cuerpo, pero sí a través de las palabras. Bien, entonces voy a hablar ahora un poquito sobre la obra, esta que estoy pasando las imágenes. Esta es un relato ficcional que se produce en el marco de una operación que se llamó la Operación Océano. Esto fue un procedimiento judicial realizado en Uruguay en 2009, cuyo propósito era desmantelar una red de explotación sexual de menores. Dicha red tenía como objetivo captar adolescentes a las cuales se les ofrecían dinero, drogas, ropa y celulares a cambio de sexo. El caso fue muy polémico debido a que estaban involucrados hombres con un alto prestigio social, a su vez que iluminaba un fenómeno terrible que estaba aconteciendo en Uruguay. La directora de la obra dice haberse impactado con este hecho real y también con lo que estaba viviendo la fiscal del caso, y dice: siempre nos parecía como una situación que sucede, que está acá al lado, y que alguien lo hiciera público, como pasó con Darviña, que es la fiscal del caso, me generó bastante impacto. Ya desde la concepción de la obra es posible observar entonces esta mezcla de verdad y ficción que mencionábamos anteriormente. Esta mixtura le trajo a la directora algunos problemas. La obra se estrenó en 2021, pandemia mediante. Acá en Uruguay se podía ir al teatro, pero bueno, teníamos un aforo reducido. Y estuvo a punto de ser censurada. La familia de una de las víctimas de esta operación denunció la obra por entender que hacía referencia directa a la historia de una de las jóvenes. Luego de que la justicia examinara el texto y entendiera que no se daban nombres ni referencias explícitas, se estrenó en la Sala Hugo Balso en julio del 2021. El límite entonces con el que juega la autora es poroso, y eso es lo que hace esta obra un fenómeno tan interesante. Antes de que empiece el texto, hay una intervención de la autora que dice que, antes de leer esta cita de ella, quisiera decir que este texto está inédito y que generosamente la directora me lo cedió para hacer esta ponencia. Entonces vuelvo a esa cita que iba a leer, que dice: leo la noticia en la prensa. Una chica es encontrada muerta. La imagen de ella se clavó en mi cabeza durante días. La veía con el arroyo encima y mojando la ciudad. Soñé muchas veces y no podía alejarla de mi pensamiento. Cuando eso sucede sé que no tengo escapatoria. Me rendí y me puse a investigar. Fin de la cita.
Bien, ya desde el título de la obra es posible tener un puente con la temática que pretendemos abordar, que es puntualmente la del cuerpo. Muñecas de piel nos habla de mujeres que son utilizadas como objetos y cosificadas, con fines sexuales. El sustantivo muñecas hace referencia a un juguete, pero también admite el significado de mujer atractiva. Se traduce en esta obra como una mujer dócil que se deja hacer. Por su parte, el adjetivo que le precede nos advierte el vínculo que esta obra tendrá con el cuerpo. Durante toda la obra los cuerpos están atravesados por distintos tipos de violencia. Nosotros solo acá en esta exposición vamos a hablar de, el cuerpo, de la violencia ejercida sobre el cuerpo, bueno, de esta joven, que es la que se está proyectando en las imágenes, que, bueno, que se desdobla en dos mujeres, que son Hana y Sushi. El personaje de Hana, o Sushi, ha sido representado en todas sus ediciones por la actriz uruguaya Sofía Lara, que es esta que estamos viendo en las fotos. Hana y también es Sushi, pero ambas representan lo mismo. Confeccionan el perfil de una adolescente víctima de la explotación sexual. Se quiere resaltar con su vestimenta la desnudez y la flacura, pero también su fragilidad. Su cuerpo está totalmente expuesto. Ella es o ellas son las muñecas de piel. Este será un personaje maleable sobre el que se ejercerá la violencia y la manipulación. En el texto, cuando aparece la lista de personajes, la didascalia que la presenta dice: desnuda, con el arroyo encima. Trabaja lo residual en secuencia física del derrumbe, el ahogo y la asfixia. Y ella se va a presentar con distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, una de las presentaciones dice: soy María, tengo 15 años, me aburro en mi casa. Mi madre no se entera que existo y mi padre trabaja todo el día. Hoy me miré 48 veces al espejo. Había algo del otro lado, una mancha, así que fui y me bañé. Estuve en la ducha 30 minutos. Nadie sabe que escribo poemas. Mi cara está embarrada contra la cara del último tipo que me cogió, pero me da igual. Soy fea, soy linda, soy niña, soy mujer, soy virgen, soy puta. Soy lo que siempre me dijiste que podría ser. Fin de la cita. Podemos observar la vulnerabilidad del cuerpo del personaje que se ve reforzada por el sentimiento de invisibilidad tan característico de la adolescencia. Es posible puntualizar también la inseguridad que tiene sobre su cuerpo reflejado en ese mirar constante hacia el espejo. Esta inseguridad alrededor de su cuerpo podríamos asociarla con la sociedad capitalista. De acuerdo a las autoras del feminismo, para el 99%, el capitalismo taladra hasta el fondo los cuerpos. Esto quiere decir que las normas del mercado afectan acerca de cómo se conciben esos cuerpos, cuáles son los cuerpos que valen, los que son lindos, cuáles son los saludables. En el Parlamento que citábamos anteriormente, es posible observar un guiño a este capitalismo voraz cuando el personaje dice: soy lo que siempre me dijiste que podía ser, conectando con el conocido lema de Barbie, sé lo que quieres ser. Con esto último cobra un nuevo sentido el título de la obra al reforzar que esta joven es concebida como una muñeca. Durante toda la obra podemos identificar sobre el cuerpo de este personaje esta violencia física. Esta es la más evidente porque es la que se observa a través del contacto entre los cuerpos. Está presente desde el comienzo con la manipulación que el personaje de Daddy, que es el que vemos ahí en la imagen, realiza sobre el cuerpo de está presente desde el comienzo con la manipulación que el personaje de Daddy realiza sobre el cuerpo de Hana y se vincula exclusivamente con lo sexual. En una de las escenas, y voy a leer un parlamento de Daddy, dice: hacelo como vos sabes, hacelo para Daddy. Ahogate un poquito para mí, que me gusta ese aire que se corta. Y yo te respiro porque así me siento cuando te veo, sin aire. Bien, y la acotación que acompaña este parlamento dice: la ahoga con la mano, convulsiona, ríe y se estremece. Mabel Moraña sostiene que el fenómeno de la agresión corporal tiene que ver no solamente con impulsos innatos y problemas de control y disciplinamiento del cuerpo y del sistema emocional, sino también con la naturaleza misma de lo social y lo político. De acuerdo a los planteos de esta autora, la violencia sobre el cuerpo es provocada por la desigualdad, los excesos de poder y tiene el deseo de dominar al mismo tiempo que consiste en la ejecución de una serie deliberada de actos coactivos con miras a alcanzar una finalidad concreta que tiene como meta la depredación, la transgresión, el daño o la ruptura. Las palabras de Moraña indican que el problema de la violencia tiene que ver con lo social y lo político, y por lo tanto es un fenómeno colectivo. Lo que propone la autora permite reflexionar acerca del cuerpo de Hana y la violencia que se ejerce sobre él mismo.
Vinculándolo con estos impulsos innatos, los problemas de control y el disciplinamiento de los que habla Mabel Moraña, el personaje de Daddy se construye como un animal que ataca a su presa. Por eso una de las escenas se llama Animal Deslumbrado. Vera, que es la actriz que representa a la fiscal del caso, va a decir en uno de sus parlamentos: miro documentales sobre el comportamiento de los depredadores, la presa, el animal cazado, la forma como el felino acorrala a la gacela y queda detenida. Hace días que estoy con esto en la cabeza, tengo pesadillas y veo a los victimarios al acecho, olfateando con las mandíbulas abiertas, porque ellos tienen apariencia de leopardo y esencia de conejo. Es así. Para afuera muestran belleza y bienestar que no coincide con lo que les sucede en el interior. Con la imagen del depredador animal queda instaurada la analogía víctima-victimario que hace que Hannah se encuentre en una posición de inferioridad en relación a Daddy. Esta posición explicita una desigualdad que es multicausal, en primer lugar porque Hannah es mujer y en segundo porque es adolescente. Está siendo manipulada y dominada por un hombre mayor de edad que la enreda. Pilar, ¿me escuchás? Sí. Disculpame, Sí, te escucho. ya pasaron los 10 minutos, así que si puedes bien. conclusiones, genial. Dale, buenísimo, ya llego a las conclusiones entonces. Termino de leer este párrafo y ya me voy a las conclusiones. Bien, bueno, esta desigualdad, que también es señalada por Moraña como un factor de violencia, se marca desde el comienzo con la manipulación sobre este cuerpo. Bueno, me queda mucho para leer, pero me voy ya a la conclusión. Entonces, bueno, a lo largo de esta exposición lo que he querido mostrar de manera muy esquemática es cómo en Muñecas de piel se aborda la temática del cuerpo. La violencia, el género, los estereotipos de belleza, el capitalismo y el patriarcado son algunos de los puntos que hemos tocado. Lejos hemos estado de concluir todo lo que esta obra tiene para decir sobre estos temas. Quisiera resaltar, no obstante, que esta poética ilustra la violencia que a nivel social estamos viviendo las mujeres. También añadir que esto no es un fenómeno aislado, sino que es un problema colectivo. De todas partes del mundo nos llegan noticias aberrantes vinculadas a lo que los hombres hacen sobre los cuerpos de las mujeres. Cada una de estas noticias reaviva la rabia, el enojo y la tristeza. El último parlamento de Muñecas de piel dice: no alcanza. Con las nuevas fiscalías y las mujeres trabajando, no alcanza. Con una sociedad que cada tanto despierta, no alcanza. Con una parte de los cambios sociales, no alcanza. Y concluye: a veces el sistema es como un hámster en una rueda. Uno da vueltas y vueltas sin encontrar la salida. Quisiera que esta conclusión final sea un espacio para reflexionar acerca de estas palabras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si podemos poner a los tres ahí en pantalla. Y Tere, sin cuchillo, por favor. Vení por acá. Acercate. Así podemos charlar un ratito. Bueno, mientras se acomoda la técnica, no sé si hay algún comentario, alguna cosa, duda, consulta, acotación, que tengan algo. Dale. ¿Tenemos un mic o se lo paso a Tere? Muy objetiva. Curiosidad en saber si tienes como un equipo de creadoras contigo, porque veo que performas sola y es maravilloso todas las imágenes, pero si tienes ahí colaboradoras, ¿cómo te alimentas también con estas compañeras? Que me imagino que hayan. Sí, sí, claro. Mira, esta plataforma, Bravata, Sal, Sargazo y Cansancio, es una plataforma colaborativa donde yo tenía la oportunidad de invitar artistas y la mayoría de las artistas que invité no eran de la performance o del teatro o de la danza, sino eran, me interesaba mucho, escritoras, investigadoras, poetas, también artistas visuales de la fotografía, también activistas, gente común también. Y sobre todo, siempre mi trabajo es colaborativo, sin duda, pero el tipo de trabajo, yo hago un trabajo que tengo muchos sombreros puestos, ¿ok? Muy diferente y tiene que ver con necesidad, pero también tiene que ver con una búsqueda de estética y una defensa de mi estética,
¿verdad? Pero en esta particular, sí, porque esto es una plataforma de investigación artística, o sea, a diferencia, como lo dice el texto, de estar trabajando en un proyecto con una finalidad, es a partir de ciertos ejercicios de investigación, siempre con el cuerpo expuesto, que era el caminar. Caminar era una de las acciones principales, y con las presencias que yo estaba desarrollando, presencias que desarrollo sola. Entonces me ponía a trabajar con estas mujeres. Por ejemplo, las fotos que hay en la playa de la mujer del cuchillo es hecha con una artista maravillosa que se llama Marisol Clark, que durante varios meses estuvimos visitando esa costa, que es la costa de Bajamar, una costa muy simbólica porque está abajo de toda la parte donde se unen las historias del casco de San Juan, que es la capital. Está el Capitolio, están los edificios coloniales. De hecho, ahí abajo hay una ruina colonial que se llama Tajamar, que es una metáfora muy importante. Se llama Tajamar porque es una proa y es un observatorio, era un observatorio militar. Y es una metáfora importante porque desde ahí, en cierta parte de la investigación, en vez de, yo me imaginaba que en la colonización servía para mirar quién venía, ¿verdad? Los españoles defendiéndose de todos los otros colonizadores que nos querían comer. Entonces yo volteé la mirada, en vez de mirar al mar, que ya estaba ahí, claro, quiénes estaban nuestros ancestros, empecé a mirar hacia adentro. Y ahí es que entonces yo empiezo a trabajar más directamente todo lo que tiene que ver con la violencia y el desplazamiento y la borradura urbana de las personas con la ley 2022, que es una ley que da incentivo a los inversionistas, no tienen que pagar contribuciones locales y obviamente como en Puerto Rico no existe ese dinero y están en unos precios que para personas extranjeras es baratísima, pues compran una cosa ridícula, cuadras enteras. Y el barrio Puerta de Tierra, esa es la costa de Puerta de Tierra, de hecho, así se reconoce. También tuve a una activista en Culebra. Culebra es una de nuestras islas municipios, Dolly Camareno, y con ella hice un trabajo que no está acá, pero hice un trabajo de correspondencia archipelágica. Era que nos escribíamos y como a través de lo que ella quisiera, ella me contaba cómo ella vive las erosiones en su vida. Y obviamente ella habló mucho de la industria del turismo, de esa dictadura que está borrando. Tienen que tomar en cuenta que muchos de los problemas que nosotros hablamos lo vive el continente sur. O sea, el neoliberalismo nos ha atravesado a todos, pero imagínense cuando el territorio es pequeñito. Es bien evidente la borradura, no es una exageración, da pavor. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Yo me anoté unas cuantas, ¿no? Sí, pero con micrófono. Ahí te pasa. Añadir una colaboradora que es Son muchas, no las mencioné a todas. la del vestuario. Esa es bien importante. Gracias, Rosa Luisa, gracias. Daniela Fabrizi. Daniela Fabrizi es una joven artista. Yo la conozco desde que tenía 5 años. O sea, yo creo que yo le llevo como 30 y pico de años a ella. Es una artista del textil y el reuso. Y vive en México, pero vivió en Nueva York. Tiene un trabajo también con la comunidad y tiene también un trabajo de diseño y desarrolla en Puerto Rico un festival de la basura en ciertos pueblos así venidos a menos que nosotros tenemos. Y Daniela Fabrizi me hizo ese vestuario con estos materiales que yo venía recogiendo en 4 años por las costas sobre todo del norte. Y saben que abanico de mar es el coral, y el coral también esa barrera natural también está siendo destruida, obviamente, por la crisis climática y el calentamiento, ¿verdad?, de las aguas. Y Daniela Fabrizi me hizo ese diseño en 2 intervenciones, y fue muy retante para ella porque tenía que ser liviano, dentro de lo que se puede, que yo me pudiera mover,
no espatarrarme ni hacer deslizaciones, pero poder bajar y subir, y que aguantara el viento de la costa. Qué trabajo. Hizo buen trabajo. Qué trabajo. Gracias, Rosa. Está en el escrito. Bueno, yo les quería, porque me parece que todos los trabajos, o sea, además de trabajar la política, se meten en un lugar de enorme tensión entre el arte y la vida, ¿no? Con límites muy difusos, cada uno a su manera. Creo que el eje de la performance de Teresa es esa, el de la autoficción, pero incluso creo en el trabajo que vos presentaste, Pilar, por lo menos en las imágenes, aparecía o daba la sensación de el cuerpo en riesgo, ¿no? El cuerpo en riesgo permanente. Entonces, sabemos que son actrices, actores y que es una apuesta y estamos en el campo ficcional y pagamos la entrada, todo eso de la convención lo tenemos, pero en escena se veían cuerpos en riesgo, en enorme riesgo real, digamos, ¿no? Entonces, me encantaría si pudieran, digo, si están de acuerdo o no, pensar un poquito cómo funciona en las poéticas que ustedes trabajaron esa tensión entre la ficción y lo real y el cuerpo en riesgo, porque en definitiva es eso, cada uno a su modo y a su manera, hay un cuerpo en riesgo que es a la vez enormemente atractivo para el teatro, ¿no? Para la expectación, nos mantiene en vilo. Un cuerpo en riesgo es el que nos mantiene en vilo en el teatro, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, chicos, después te paso el micrófono otra vez a vos, Tere. Sí, yo nomás comentar, porque justo estabas hablando de mi ponencia, que yo la fui a ver 2 veces, esta obra de la cual estaba hablando, y que en las 2 funciones hubo gente que se paró y se fue. O sea, es una obra extremadamente violenta, que acá en Uruguay fue muy polémica, incluso dentro de los movimientos feministas hay muchas vertientes que la criticaron fuertemente, justamente, bueno, por esto, ¿no? Por la conexión que tiene con lo real, y bueno, ¿no? Y todo lo que yo hablaba de la censura. Cuando se estrenó la quisieron censurar por entender que se hacía referencia al hecho real, ¿no? Entonces estuvo muy complicada. eh, y bueno, eso nomás. Ahora pienso lo que dijiste del cuerpo en riesgo, pero hacer como esa pequeña acotación. No sé si Damián o Gino quieren, ¿les parece? ¿Pueden Sí, sí. pensar algo de esto? eh, Quizás, ¿me escuchan? Porque Sí, creo que sí, hay dale, dale. retraso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, o sea, elaborando un poco en vivo y en directo, ¿no? A partir de la pregunta. Eh, sí, o sea, en el caso de la autoficción, yo creo que, bueno, esta mezcla, ¿no? Imposible de distinguir, ¿no? Entre lo que es real, lo que es ficcional, creo que es consustancial a la poética, ¿no? Pero creo que hay mucho de juego en esto, ¿no? En todos los sentidos posibles del término, ¿no? Eh, porque, y creo que este juego, ¿no? De no poder distinguirlo y de pretender hacerlo y de aceptar que uno va eventualmente a ser engañado, o sea, creo que es parte del pacto que se establece, ¿no? Es decir, a diferencia de otras formas que trabajan con material biográfico, donde el performer cree en lo que dice, creo, ¿no? O sea, es decir, asume que es su verdad y en ese sentido para él es la verdad, aunque para nosotros sea simplemente una verdad particular. Creo que en la autoficción no necesariamente se da ese punto de partida. O sea, creo que quien está en escena no necesariamente cree que lo que está diciendo es verdad, ¿no? O sea, y a partir de ahí empieza ese juego porque nosotros aceptamos también esa suerte de distancia irónica que va a haber de quien habla frente a aquello que está trabajando, ¿no? Y es inútil pretender discernir qué cosa es fáctico y qué cosa es imaginario. Yo creo que uno en determinado momento abandona ese impulso, quizás un poquito ingenuo, ¿no? O inicial, y más bien se entrega a otros placeres, ¿no? O sea, a los placeres abismales que puede tener esta poética. Sobre lo del riesgo, sí es cierto, o sea, a lo mejor eh, puede haber propuestas donde la sensación de riesgo
de daño físico, ¿no? O sea, donde hay un cuerpo que está en riesgo puede ser mayor y otras que no transitan por ahí necesariamente, de acuerdo al tema o al tipo de relato, ¿no? De hecho, bueno, claro, en el texto que yo comentaba, ¿no? Aunque se relata un descuartizamiento, ¿no? De Sergio Blanco, ¿no? Eh, en realidad, claro, no existe ese riesgo, sino más bien creo que es lo que le da una vuelta y otra vuelta más al relato, ¿no? O sea, porque sabemos que si se está enunciando, entonces, bueno, ¿qué hacemos con este acontecimiento imposible, ¿no? O sea, la autoficción parece volverse un poquito fantástica ahí, ¿no? A la manera de las autoficciones en la narrativa de César Aira, por ejemplo. Pero donde creo que siempre hay un riesgo, no necesariamente de un daño, es que creo que sí generan la sensación de que todo puede salir mal en algún momento. O sea, creo que eso que es algo que sucede, creo que en todo espectáculo en vivo y en directo, no solamente en las artes escénicas, también puede ser en un concierto, ¿no? O sea, la sensación que tiene el espectador de que podemos intervenir, de que todo puede salir mal, de que algo puede fallar, ¿no? O sea, y eso nos da una emoción especial, ¿no? O sea, de estar ahí, ¿no? Creo que la autoficción se acentúa un poco más, ¿no? O sea, en la medida en que se adelgazan, ¿no? Las fronteras entre lo imaginario y lo fáctico. Es una sensación que a veces he tenido. Bueno, eso es lo que puedo decir aquí Claro, desordenadamente. yo lo pensaba en ese sentido, ¿no? Porque la autoficción, al estar construida sobre un pacto de mentira, construye al espectador como un cuerpo en riesgo, porque vos Sí. como espectador no sabés exactamente a qué atenerte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el otro caso, el más famoso, como Tebas Land, en donde aparecía el narrador Sergio Blanco, en el caso que lo vi yo, Lautaro Perotti, diciendo, bueno, y como ustedes pueden percibir en este momento, están los agentes de seguridad acá custodiando porque vamos a hacer una obra con un preso. Yo decía, pará, ¿dónde? ¿Dónde está Gendarmería? ¿No? Empieza ahí el cuerpo en riesgo del espectador por esta controversia de la organización del pacto de mentira que plantea la autoficción, ¿no? Sí, Es muy lindo yo eso. pienso algo sobre el tema del riesgo. Evidentemente hay por ejemplo, muñecas de piel, un riesgo de lo físico, pero siento también que el riesgo, por lo menos pensando de este lado en el mundo, se ha sacado un montón de veces y en el desmontaje, hay un riesgo en la exposición de algo que es absolutamente personal y que puede ser, nada, puede ser bienvenido, puede ser bastardeado, puede ser abuchado, puede ser, hay una cosa que es un nivel de exposición de lo personal en muchos sentidos que hace, entiendo yo, a ese riesgo también. No es una ficción sobre un personaje creado, inventado y bueno, en última instancia se pondrá, en todo caso, en tela de juicio la calidad dramatúrgica, sino que es como lo que en todo caso lo que se está poniendo es la pertinencia de algo personal sobre algo escénico. Y ahí me parece que hay también como un nivel de riesgo que es interesante y que es bien como puntual del teatro actual, digámosle, ¿no? Sí, y que también creo yo que plantea una pregunta. Nosotros hemos tenido varios Sí, casos que a mí me resultaron inquietantes porque, no porque mostraran nada morboso ni nada, ¿no? Pero sí, yo necesitaba saber esto que me está contando. claro, O sea, ¿es bien. necesario este nivel de exposición, esa Ujú, tensión que se genera alrededor de la teatralidad y la autoexposición de la propia miseria? Vos decís, pará, claro. charlarlo en terapia, no me lo vengas a montar acá porque no es pertinente en términos teatrales, ¿no? Ujú, Pero como sí, discusión, no como certeza, sí, 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 obviamente, ¿no? como inclusión, obvio. Pero sí, Bueno, son eso casos que se pasa dan, con muñecas de piel, ¿no? Total. claro, Es sí, necesario, de hecho hubo, ¿no? muchas notas periodísticas y demás que se preguntaban, bueno, ¿es necesario esto, mostrarlo? O sea, ya lo vemos en la tele con el caso real, con la operación Océano. Bueno, es necesario llevarlo al teatro y que el cuerpo quede tan expuesto. Entonces, bueno, sí. Hola, Hola. muchas gracias. Pues más que es una pregunta, es una reflexión y tiene que ver con que en las artes escénicas, tanto el teatro como la danza, cada vez que se ponen en escena, uno está teniendo una postura política, ¿cierto? Y esa postura política lo pone a uno en riesgo siempre. Aquí en Manizales nosotros creamos una obra que habla sobre el abuso y el acoso sexual al interior de las estructuras académicas, ¿cierto? Universidades, colegios. Bueno. Y eso definitivamente lo pone a uno en riesgo. Entonces, pues la reflexión es esa, es
cada vez que una actriz, un bailarín, una bailarina, un actor se paran en escena, están poniendo de presente o se están exponiendo completamente, y es lo que hemos visto en los trabajos que ustedes han presentado. Se exponen completamente, exponen no solamente la obra como tal, sino una parte de sí mismo, ¿sí? Y eso es valiente. Felicitaciones, porque eso denota un valor inmenso. Hay que sobrepasar el miedo para poder pararse al lado del valor. Del cuerpo en riesgo. Bueno, pienso muchas cosas, pienso en conceptos como representación y presentación. Yo creo que todo actor, actriz, sí, ¿verdad? Dentro del marco escénico tradicional o contemporáneo está en riesgo, pero a veces se entra en unos espacios donde las temáticas y donde hay otros tipos de riesgo, ¿no? Porque sin duda es un arte vulnerable, ¿verdad? Los artistas están en una vulnerabilidad, sobre todo los de las artes vivas. Pero yo soy como soy un artista yo también he trabajado la autoficción. De hecho, Lázara, el personaje de Lázara, la cubana con acento, es un personaje que está construido desde la máscara y desde la persona, a tal punto que ella habla con un acento como cubana, de La Habana, y todo el tiempo está defendiendo que ella nunca ha salido del archipiélago puertorriqueño, que ella lo ha hecho ahí todo, ha estudiado, ha vivido, ha tenido sexo, ella nunca ha tenido sexo fuera de Puerto Rico. O sea, y ahí entonces es como, pero ¿es Teresa? ¿Es un personaje ficcional de Teresa? ¿O es Teresa? Y justamente esa pregunta es lo que a mí me interesa, y cada vez me interesa más entre el personaje y la persona. Recuerdo hace muchos años cuando trabajaba con Miguel Rubio, que él y yo coincidimos en estas búsquedas y en estos deseos, y me enseñó una foto, ¿verdad?, que él usó para explicarles al grupo algo que a él le interesaba buscar, que era una foto de este cuerpo, creo que era un hombre, que tenía una máscara, y la máscara, o sea, la máscara estaba hecha de tal manera que tú veías también el rostro de la persona. Y justamente eso fue una imagen así como súper literal, que a mí me interesa mucho, pero también para esta plataforma y por la situación política incierta que vivimos, los personajes dejaron de funcionarme. Y entonces ahí la ciudadana, y entonces potenciar otros textos, como también los textos que se dicen en marcha, ¿cómo se llama eso? Las consignas. Las consignas también se convirtieron en texto para mí y se convirtieron en un espacio poético. Y sin duda, la costa es riesgosa, sí está en riesgo, así que no hay duda que estaba en riesgo. Bueno, sí, dale. Una. Teresa, sí. Otra cosa que hace Teresa, ¿está amplificado? Otra cosa que hace Teresa es poner en riesgo al espectador. O sea, ahí no hay mucha distancia. Esa encaramada de Teresa por ese fango, que es una avenida que está cayéndose al mar, que está frente al Capitolio donde están nuestros legisladores, nosotros la acompañamos. Y nosotros entramos al mar con ella y vamos temiendo por su salud y su seguridad, porque ella empieza a escalar esa pared verde que vieron en una de las fotos con el cuchillo en la boca. Y nosotros también nos estamos metiendo en la arena, en el agua, y viviendo una experiencia paralela, más protegida, porque ella se arriesga más. Quería decir eso porque yo creo que el público es bien importante en tus montajes, porque está mucho más activo que cuando estamos aquí sentados plácidamente observando. Bueno, sí,
precisamente referente a todo lo que ustedes están hablando. Siento que es muy bonito el motivo de hacer arte por muchas razones. Hace poquito me recordó un comentario de una compañera que dijo: me está pasando esto que me conflictúa porque fue violentada. Entonces, dice ella, quiero expresarle al mundo muchas veces la rabia que siento por dentro por cómo me estoy sintiendo, pero no sé cómo hacerlo, por no sentirse juzgada, porque no haya acompañamiento, porque no le van a creer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, ¿qué tal si a raíz de esto hago una danza? A raíz de todo lo que estoy sintiendo. Entonces, digamos que las personas que la apoyamos y estuvimos ahí con ella después de la presentación, después de que ella se desahogó, pues le hicimos la pregunta de, dime, ¿cómo te sentiste? ¿Lograste expulsar algo a través de esta danza, a través de este arte? Y dice, me he liberado de algo tan fuerte que cargaba durante mucho tiempo. Entonces, digamos, aquí se viene como ese tema de, wow, hacer arte es maravilloso. Y siento que a raíz de esto, una historia, un poema, un libro, no sé, actuarlo, bailarlo, cantarlo, expresarlo, es demasiado hermoso. Entonces, digamos que es como una pequeña reflexión que me queda de lo que escuché y nada, muy hermoso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Allá, uno más. Y con esta ya cerramos, que estamos re en hora. Aprovechando un poco este último comentario y lo que se está planteando por acá, muchas veces en los procesos creo que dejamos, o sea, ponemos mucha de la emoción, mucho del sentimiento, de la vivencia, y me gustaría saber, en tu caso, Teresa, ¿no? Y no sé si acá en la virtualidad saben de los procesos de las autoras que mencionaron, por ejemplo, si hay contención y cómo la hay. O sea, contención en términos de este apoyo emocional o de esta red en la que, como decían justo ahora, ¿no? O sea, estamos trabajando temas tan complicados, ¿no? O estas violencias, o exponiéndonos, etcétera. Y entonces, ¿dónde está la contención, si es que la hay, y cómo la hay, ¿no? Y cómo son sus redes de apoyo emocional. Sí, yo abro. Vos, Daniel, Damián, dale. No, en el caso de estas obras, por ejemplo, en la primera, en El Mundo ya se acabó un montón de veces, tanto los diseñadores, los técnicos, los músicos, son amigos entre sí. Hay un núcleo que es el de la actriz y la dramaturga, que se conocen de la misma formación de la escuela de teatro, son amigas, y el resto son amigos que han tenido en común entre ellas que se fueron sumando al proyecto. Entonces hay como una cosa muy de trabajar con los amigos, de trabajar con aquellas personas que ya de por sí tienen un vínculo interpersonal. Y en el caso de la otra obra, del desmontaje, que tiene como una... nada, es eso, Jimena Márquez tiene más trayectoria. En realidad, quien la dirige es una actriz directora que es su pareja. O sea, la actriz y escritora y la directora son esposas. Viven juntas, que eso ella también contaba. Bueno, es como un arma de doble filo, porque justo con Luz, que es la directora, de repente estaba todo bien, de repente por el trabajo se peleaban y pasaban distanciadas toda la tarde hasta la noche. O sea, hay como también una dinámica interna que se da de lo personal que afecta o más o menos la obra, claro. Incluso los diseñadores del desmontaje, los que hicieron iluminación, vestuario, también amigos que Jimena Márquez se ha hecho en otros procesos, como que decantan en estas producciones los procesos personales y la cantidad de gente que uno va como juntando, digamos, en todo el proceso. O sea, sí, hay una red de contención que se va armando en relación al proceso puntual y a otros procesos, a no repetir dinámicas, a no caer en lugares comunes, a no ejecutar dinámicas que son súper verticales o súper hegemónicas, tratar de que eso no suceda. Obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con la personalidad de cada uno y eso es mucho más a la interna y mucho más de eso no sé. Pero sí que hay como este intento de que el conjunto artístico es una red de contención para el individuo, persona, y para el artista también.
Sí, yo me uno al compañero. Yo trabajo con una comunidad de artistas y de hacedores que son mis amigos de hace 30 años. Y alguna de estas colaboradoras bravatas me permitió conocer gente, que era algo que yo quería. Yo quería caminar, quería conocer más el país, porque lo necesitaba para poder entender el momento que estamos viviendo, y quería conocer otros artistas. Pero claro, yo invito, es una invitación, así que siempre se dio en un espacio de apoyo solidario. Así que, y bueno, pero ¿sabes qué? Yo he ido a terapia. ¿Y sabes qué me ha dado más dolor? Como me maltrata el sistema, más que a veces las mismas temáticas. Bueno, ya así. Cuando hacen así, no sé si es que tengo que cortar o que me quieren matar. Así que yo por las dudas, habiendo un cuchillo en la sala, no, les quiero agradecer muchísimo a Gino, Teresa, Damián y Pilar. La verdad que excelentes trabajos. Muchas gracias por participar de esta última mesa y nos juntamos en un ratito para la conferencia de cierre de Flavio de Grange, que se llama El inconsciente visceral, una lectura de cuerpo entero. Muchísimas gracias.